Historia 1. La bruja nocturna y mi abuela. Cuando era niño solía despertarme en medio de la noche, entre las sombras, y sentir una presencia, algo pesado en el aire, como si el mundo estuviera a punto de volverse más denso. Al principio pensé que eran pesadillas, pero todo cambió una noche, cuando tenía apenas 8 años. Vivía en una casa antigua, alejada de la ciudad. Las paredes de ladrillo crujían con el viento, y la chimenea siempre emitía un sonido bajo, como si murmurara en un idioma olvidado. Mi abuela era la única que me cuidaba. Siempre me hablaba de formas extrañas. Decía que el viento tiene memoria y que la luna tiene ojos. Nunca entendí del todo lo que quería decir, pero había algo en su mirada que nunca me dejó tranquilo. Había días en los que parecía que no era ella, como si un rayo de oscuridad la poseyera por completo. Cada noche, sin falta, algo sucedía. Mientras la casa se sumía en el silencio, escuchaba pasos que se acercaban desde el pasillo. No eran pasos humanos, eran suaves, arrastrados, como si algo arrastrara sus pies sobre la madera. Me quedaba quieto en mi cama, con los ojos bien abiertos, esperando que no me encontrara, pero siempre lo hacía. Era una figura oscura, vestida con una capa negra que apenas dejaba ver su rostro. El aire se volvía más frío cuando se acercaba y yo podía oler algo a madera podrida y tierra mojada, como si viniera de las profundidades del bosque. En más de una ocasión sentí que estaba a punto de arrastrarme fuera de mi cama, pero siempre algo me detenía. Y no era la fuerza de mis propios músculos, sino la presencia invisible de mi abuela, que siempre aparecía en el último momento, cuando ya estaba a punto de perder la conciencia. Una noche, cuando la bruja se acercó a mí una vez más, logré ver algo más que su figura. Sus ojos eran completamente blancos, como si no tuvieran pupilas, y su boca estaba distorsionada en una mueca que no parecía humana. Me susurró al oído algo en un idioma extraño, pero yo entendí perfectamente. «Te llevo, niño. Serás mío». El miedo se apoderó de mí, y fue cuando mi abuela entró en la habitación. No dijo nada, solo se acercó con sus ojos profundamente oscuros, y con una voz que no sonaba humana, como un eco profundo, dijo: «Vete, no puedes tocarlo». La bruja no hizo nada en ese momento, pero su rostro se retorció en una mueca de furia. Sin embargo, no se fue. En lugar de eso, simplemente desapareció en la oscuridad de la noche, dejando atrás un silencio mortal. Mi abuela se sentó a mi lado y comenzó a hablar en susurros. «Tu madre me pidió que te protegiera. Eres especial, niño, y no solo porque seas mi nieto. Ellas te quieren, pero yo no lo permitiré», dijo, mientras sus ojos brillaban con una luz antinatural. «Tu sangre tiene algo que ellas buscan, algo que puede abrir puertas que no deberían ser abiertas. Nunca confíes en la oscuridad, porque ella no es lo que parece». Pasaron los años, pero las visitas de la bruja no cesaron. Siempre venía, cada noche, más cerca de mí. Ya no podía quedarme quieto. Sentía como su presencia me seguía, incluso en la escuela, en la calle, en cada rincón de la casa. Era como una sombra que me arrastraba a sus dominios, pero mi abuela nunca me dejó solo. Un día, me pidió que la acompañara al bosque. En ese momento entendí que había algo mucho más oscuro en todo esto, algo que mi abuela había estado protegiendo desde siempre. En lo profundo del bosque, mi abuela me llevó a una vieja cabaña, oculta entre los árboles. Allí, me reveló la verdad. Ella no era solo una bruja, era una guardiana, encargada de proteger a la humanidad de lo que acechaba en las sombras. «Ellas son antiguas», me explicó, «y quieren algo que tú tienes, algo que puede destruirlo todo. Pero tu destino es otro, no te dejaré que caigas en sus manos». A partir de ese día, las visitas de la bruja se hicieron más intensas. Ella venía a mi habitación todas las noches, pero ya no tenía miedo. Mi abuela me enseñó a luchar, a cerrar las puertas de la oscuridad con el poder de las palabras. Aprendí a reconocer las señales, a escuchar las voces en el viento y a ver lo que los demás no podían ver. Recuerdo la última vez que vi a la bruja. Estaba de pie en mi ventana mirando con esos ojos blancos llenos de furia, pero ya no pude oír sus palabras. Solo una risa extraña,
como si la oscuridad misma la estuviera devorando. Entonces mi abuela apareció detrás de mí, con una vela en la mano, y cantó una canción que nunca había escuchado antes. La bruja comenzó a gritar, pero el sonido se desvaneció rápidamente, como si fuera arrastrado por un tornado. «Esos seres no pueden entrar si tú no les abres la puerta», me dijo mi abuela. «Recuerda siempre, ellos buscan que te entregues a la oscuridad. Nunca lo hagas». Hoy, ya adulto, sigo viviendo en esa misma casa, pero las visitas han cesado. Mi abuela murió hace años, pero su legado vive en mí. A veces, en las noches más silenciosas, todavía siento su presencia, y aunque la bruja ya no aparece, nunca olvido lo que me enseñó mi abuela. Cada vez que el viento susurra, escucho sus palabras. El miedo es la llave. No dejes que ellos la tomen. Historia 2. El pueblo sin sombras. No era un lugar grande ni especial. Un pueblo olvidado, casi sin vida, donde las casas de piedra se desmoronaban lentamente y las ventanas parecían siempre cerradas, como si alguien hubiera sellado el lugar con un hechizo invisible. Mi familia se mudó allí cuando yo tenía 15 años. Mi padre pensó que sería bueno alejarnos de la ciudad, de las prisas, del ruido, pero en retrospectiva, lo que no sabíamos era que la quietud del pueblo ocultaba algo mucho más oscuro. Mi madre siempre decía que el silencio es el mejor amigo de la locura. Al principio no entendí lo que quería decir, pero después de mudarnos, comencé a comprender. Las noches en ese pueblo no eran normales. La oscuridad no era solo la ausencia de luz, era una presencia palpable, algo que se filtraba por las grietas y se asentaba en los rincones más oscuros de la casa. Mis hermanos y yo no podíamos dormir bien, y cuando lo hacíamos nuestros sueños eran extraños, llenos de figuras sombrías que nos observaban. Lo peor era que, cada noche, alguien se presentaba en la puerta. Nadie la veía llegar, pero todos sabían que estaba ahí. Una mujer de aspecto pálido y ojos como pozos oscuros siempre esperaba en el umbral, inmóvil. Nadie en el pueblo parecía sorprenderse. La gente simplemente la ignoraba, como si fuera parte de la oscuridad misma. Pero había algo en ella que no me dejaba tranquilo. Recuerdo la primera vez que la vi. Estaba en la calle, a lo lejos, cuando la vi caminar entre las sombras, como si no tocara el suelo. No tenía cabello, y su piel era tan blanca que brillaba bajo la luz de la luna. Se acercaba a la casa de los vecinos y aunque nunca la vi entrar, su figura desapareció dentro de ellos. Esa noche sentí el aire más pesado que nunca. Mis hermanos se quedaron dormidos, pero yo no podía. Sentí una presencia en mi cuarto, y cuando miré al final de la cama, la mujer estaba ahí mirándome. «Vas a ser mía, niña. El pueblo me necesita», susurró. Pero su voz no venía de su boca, sino de la misma oscuridad que se había colado en mi habitación. Quise gritar, pero no pude moverme. De alguna manera no lo hice, no sé cómo, pero algo me impidió caer en sus ojos vacíos. Tal vez fue el hecho de que mi madre me había contado historias de cuando ella era joven y había visto algo similar en sus propios sueños. Mi madre siempre decía que la oscuridad no se puede vencer con miedo, pero tampoco con luz. Y cuando te encuentras con ella, lo único que puedes hacer es no ceder. Al día siguiente me sentí extraña. Algo en el aire había cambiado. El sol no parecía tan brillante y la gente del pueblo actuaba como si nada hubiera pasado, pero algo había en sus ojos, como si todos estuvieran esperando algo, una señal, un permiso. Cada noche la mujer venía más cerca de mi casa hasta que finalmente llegó un punto en que no podía estar tranquila. No solo se paraba frente a mi puerta, sino que aparecía en los rincones de mi casa, como si no le importara la distancia. Cuando estaba en el baño, la veía reflejada en el espejo. Cuando pasaba cerca de la ventana, podía verla al otro lado, esperándome. Una tarde, mientras mi madre estaba ocupada en el jardín, decidí hablar con la mujer. No sé por qué lo hice, pero algo me impulsaba a enfrentarla. Caminé hacia la casa de los vecinos donde solía aparecer, y cuando llegué, la encontré allí, de pie, como siempre, esperando. «¿Qué quieres de mí?», le pregunté con voz temblorosa. «Te quiero llevar, niña.
y este pueblo será mío. El sacrificio es necesario, respondió ella, como si su voz fuera una serpiente que se deslizaba en mi oído. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. La mujer parecía estar hecha de niebla, como si no tuviera una forma definida. Sus manos, largas y huesudas, se movían como tentáculos, pero no tocaban el suelo. Era como si fuera una ilusión, pero a la vez real, algo que no podía comprender. De repente, escuché el sonido de pasos apresurados. Era mi madre. Ella no me vio de inmediato, pero al notar la figura, la mujer comenzó a retroceder lentamente, desapareciendo en las sombras como siempre lo hacía. «Vas a necesitar saber más de lo que crees», dijo mi madre al llegar junto a mí. «Esta casa, este pueblo, todo está marcado. Aquí las sombras se alimentan de lo que no vemos, y esta mujer, o lo que sea, no va a descansar hasta que todos nosotros caigamos». Esa noche, mi madre me llevó a un viejo cobertizo apartado del pueblo. Adentro había símbolos grabados en las paredes y libros antiguos cubiertos de polvo. Al principio no entendí qué significaba todo, pero con el tiempo aprendí que esta bruja no era solo una sombra que se deslizaba. Ella era la manifestación de una maldición, una fuerza que había estado acechando al pueblo durante generaciones. Mi madre me explicó que esta mujer venía a recolectar almas, pero que su poder se alimentaba de la desesperación. Se presentaba en los sueños y poco a poco iba tomando control de aquellos a quienes tocaba. Cada uno de los habitantes del pueblo había sido marcado, como si la bruja estuviera preparando a sus seguidores para el momento adecuado. Al principio no entendí cómo podríamos detenerla, pero mi madre tenía un plan. Tenía que enfrentarla en un lugar donde la luz no la pudiera tocar. En el último de los campos, donde los árboles no dejaban pasar la luz del sol, ella me preparó para la confrontación. «Debes llevar la oscuridad dentro de ti, y entonces cuando se acerque la luz de tu alma la atrapará», me dijo. Esa noche, todo sucedió como mi madre dijo. Cuando la mujer se acercó, su rostro distorsionado por el hambre de alma, pude sentir que algo en mí se apagaba. Era el miedo, la desesperación, y por un momento, en el corazón de la oscuridad, encontré la luz que me protegió. La bruja desapareció, pero el pueblo nunca volvió a ser el mismo. Ahora cuando camino por las calles, las sombras parecen más densas, y aunque ya no la veo, sé que ella sigue ahí, esperando. Cada vez que me siento frente al espejo, a veces veo algo en mi reflejo. Algo que no estoy segura si es mi propio rostro o el de ella. Historia 3. La huella en el espejo. Recuerdo perfectamente el día en que mi vida cambió para siempre. Tenía 10 años y acabábamos de mudarnos a la casa en la que mis padres planeaban pasar el resto de sus vidas. Era una casa antigua, construida en una colina que miraba hacia el bosque. Mis padres decían que era el lugar perfecto para comenzar de nuevo, lejos de la ciudad, del ruido y del estrés. Pero siempre supe que había algo extraño en esa casa, algo que no pertenecía. Lo primero que noté fue el espejo en el vestíbulo. Era un gran espejo antiguo, con un marco de madera oscura, tallado con símbolos que no podía reconocer. A medida que pasaban los días, sentía que el espejo me observaba. No me atrevía a decir nada, porque mis padres nunca entendían mis miedos. Decían que era solo mi imaginación, pero había algo en ese espejo que me desconcertaba. Cada vez que pasaba cerca, sentía una presión, como si alguien estuviera mirando a través de él. Una noche, después de un día especialmente extraño en la escuela, decidí ir al vestíbulo en medio de la noche. Mi mente me decía que debía enfrentar lo que fuera que me estuviera perturbando. El espejo estaba allí, en la penumbra, reflejando la luz de la lámpara del techo. Me acerqué lentamente y mientras observaba mi reflejo, sentí un escalofrío recorrerme. En el cristal no solo me veía a mí, había algo más. Una figura, casi invisible, de una mujer que parecía estar parada detrás de mí. Tenía el rostro distorsionado, como si su piel estuviera arrugada, y su cabello era oscuro, enmarañado. No pude moverme. Me quedé mirando, completamente paralizada,
mientras la figura se acercaba lentamente hacia mí, siempre reflejada en el espejo. De repente, la figura levantó una mano y tocó el vidrio. La sensación de frío que sentí hizo que me apartara rápidamente, pero en el espejo la mujer seguía allí. Ahora sus ojos me miraban directamente, vacíos, oscuros como la noche. Su boca se abrió y una voz susurró algo que no entendí. No podía moverme, no podía gritar. Mi respiración se aceleró y sentí como si me estuviera desvaneciendo. La mujer parecía salir del espejo, acercándose cada vez más. Cuando finalmente logré reaccionar, corrí hacia mi habitación, pero la sensación de que algo me seguía nunca desapareció. En esa noche no pude dormir ni un solo minuto. La imagen de la mujer, sus ojos vacíos, seguía persiguiéndome. Al día siguiente, traté de contarle a mis padres lo que había visto, pero como siempre, no me creyeron. Solo me dijeron que debía dejar de ver tantas películas de terror. Pero yo sabía que lo que había visto no era una película, no era algo que pudiera inventarme. Pasaron semanas, pero la mujer seguía apareciendo en el espejo. Cada vez que me acercaba a él, veía sus ojos, y cada vez sus labios murmuraban algo más. Se volvía más y más clara, como si estuviera ganando fuerza. Sentí que el espejo ya no era solo un objeto en la casa, sino una puerta hacia algo mucho más oscuro. Cada noche al mirarme en él, sentía que perdía algo de mí misma. Una noche, mientras mis padres estaban fuera, decidí investigar el espejo. Busqué entre los viejos libros de la biblioteca y encontré algo. Una leyenda sobre una bruja que había sido condenada a vivir en los espejos, atrapada por sus propios pecados. Decía que cada vez que alguien se acercaba a un espejo antiguo, la bruja podía tomar posesión de su alma. El único modo de detenerla era romper el espejo antes de que ella pudiera cruzar completamente hacia nuestro mundo. Fue entonces cuando entendí que la figura en el espejo no era solo una aparición. Era ella, la bruja, tratando de arrastrarme hacia su prisión. Necesitaba mi alma para salir y tomar forma en el mundo real. Esa misma noche decidí actuar. No sabía si tendría la fuerza para hacerlo, pero tenía que intentarlo. Me armé de valor y me dirigí hacia el espejo, pero algo había cambiado. La mujer ya no estaba en el reflejo, pero podía sentir su presencia. Mi corazón latía con fuerza y la presión en el aire se hacía insoportable. Cuando me acerqué al espejo, sus ojos se abrieron, esta vez más grandes, más oscuros. Su boca se estiró en una sonrisa macabra y sus dedos empezaron a arañar el cristal. «Es demasiado tarde», susurró en un eco que resonaba en mi cabeza. «Ya soy parte de ti». En ese momento, supe que tenía que romper el espejo. Agarré un martillo que había en la mesa y con toda mi fuerza lo lancé contra el cristal. El sonido del vidrio rompiéndose fue ensordecedor y por un momento sentí como si el aire dejara de moverse. Todo se volvió en blanco y entonces el caos comenzó. Fragmentos de vidrio volaron por el aire y en cada pedazo la figura de la bruja se retorcía, gritando. Su rostro apareció en cada fragmento, más cerca, más furiosa. Cuando todo se calmó, la casa estaba en silencio absoluto. El espejo ya no estaba, solo quedaban los pedazos rotos en el suelo. Me caí de rodillas, agotada, con el cuerpo temblando de miedo. La bruja ya no estaba, pero algo en mí había cambiado. El aire se sentía diferente, como si algo oscuro me hubiera marcado. Los días pasaron y mi vida volvió a la normalidad, o al menos eso creí. Pero algo comenzó a perseguirme. Cada vez que me miraba al espejo, ya no veía solo mi reflejo. Veía algo más, unos ojos oscuros observándome desde las sombras. A veces en el cristal podía ver la figura de la bruja esperando, y aunque no estaba ahí, sabía que de alguna manera había quedado atrapada en mí. Historia 4. El ritual de la sombra. Nunca creí en esas historias de brujas que nos contaban cuando éramos niños. Pensaba que todo era solo superstición, cosas de personas viejas y supersticiosas. Pero todo cambió la noche en que mi abuela me pidió que la acompañara al bosque. Vivíamos en una granja alejada de la ciudad.
La casa estaba rodeada por un espeso bosque que nunca me atreví a explorar, aunque había escuchado rumores sobre él. Los vecinos decían que el bosque estaba maldito, que algunas personas se perdían allí y nunca volvían, que había seres oscuros que habitaban entre los árboles. Mi abuela, una mujer de carácter fuerte y mirada profunda, siempre me advertía de no acercarme demasiado al bosque, pero nunca me dio detalles de por qué debía mantenerme alejada. Una tarde, cuando tenía 16 años, mi abuela me llamó a su lado. Estábamos sentados en la sala, rodeados por el olor a tierra húmeda y madera vieja. Hoy te voy a enseñar algo que solo los que tienen sangre de bruja pueden entender, me dijo. No supe qué responder, pero había algo en sus ojos, algo sombrío, que me hizo sentir que esa tarde no sería como las demás. Al principio pensé que se refería a un simple ritual, algo de magia natural, pero cuando ella me pidió que la acompañara al bosque, su tono se volvió mucho más serio. Era una invitación que no podía rechazar. Caminamos entre los árboles hasta llegar a una pequeña clearing, donde había una piedra grande en el centro. La piedra parecía haber estado allí por siglos. Mi abuela me indicó que me sentara, mientras ella comenzaba a sacar de su bolso objetos extraños, velas negras, polvo dorado y un frasco con un líquido oscuro que olía a tierra quemada. Hoy vas a conocer lo que tu sangre realmente significa, me dijo mientras encendía las velas y comenzaba a murmurar algo en un idioma antiguo, uno que no entendía, pero que resonaba profundamente en mi mente, como si fuera algo conocido. El aire a nuestro alrededor se volvió pesado. Sentí una presión en el pecho, como si alguien estuviera observándonos desde las sombras, pero cuando miraba, no había nada. Mi abuela, con su rostro impasible, me pidió que cerrara los ojos y me concentrara. Y entonces escuché lo primero que nunca podré olvidar, el susurro. Era bajo, como si viniera de lo más profundo de la tierra. Al principio pensé que era el viento, pero el sonido era demasiado constante, demasiado cercano. Entonces, un chillido atravesó el aire, seguido de una risa macabra que hizo que la piel se me erizara. Abrí los ojos y la escena que vi me heló la sangre. De las sombras del bosque, una figura apareció, moviéndose con una gracia antinatural. Era una mujer, de pie sobre la tierra con los ojos completamente blancos y su cuerpo cubierto por una capa negra que parecía fundirse con la oscuridad. Su rostro, aunque humano, tenía algo que no encajaba, algo que se distorsionaba a medida que la miraba, como si su rostro estuviera compuesto de sombras, una mezcla de formas que no podían existir en este mundo. «Has venido, bruja», susurró la figura con una voz que no era humana, como si se deslizara entre el viento y la tierra misma. Mi abuela no se inmutó. La mujer estaba ahí, pero no hacía ningún movimiento, simplemente nos observaba. Mi abuela continuó con su ritual sin detenerse, como si la figura no estuviera allí. Fue entonces cuando entendí lo que estaba pasando. Esa mujer, esa entidad, no era una simple bruja, era algo mucho más antiguo, algo que habitaba en el bosque, en las sombras, algo que estaba esperando a que llegáramos. Mi abuela comenzó a hablar con la mujer. No pude oír todo lo que decían, pero las palabras eran pesadas, llenas de una amenaza que se colaba en el aire como una peste. La mujer sonrió, una sonrisa cruel, y luego señaló hacia mí. Mi estómago se retorció con un miedo inexplicable. «Es la hora», dijo la mujer, y de pronto todo a mi alrededor comenzó a girar. La visión se distorsionó, la oscuridad se tragó el cielo y las estrellas desaparecieron. «El ritual es necesario, niña», susurró mi abuela. «La sangre debe ser sacrificada para que podamos sellar la puerta entre los mundos». Lo entendí demasiado tarde. Mi abuela había estado esperando este momento, esperando que llegara el día en que yo fuera lo suficientemente fuerte como para completar el ritual. Pero no era un ritual de protección ni de magia natural. Era un trato, un pacto con una entidad del bosque, una bruja primigenia, cuyo poder solo podía ser sellado mediante un sacrificio de sangre. En ese momento, la mujer alzó las manos y de la tierra comenzó a emerger algo más, un líquido negro que burbujeaba y se arrastraba hacia nosotros.
El aire se tornó espeso y la oscuridad parecía tener vida propia, como si fuera una entidad que se arrastraba y se movía entre los árboles. El ritual había comenzado y mi abuela no podía detenerlo. «No tengo elección», dijo mi abuela, como si me estuviera hablando desde una gran distancia. «Es la única forma de sellar la oscuridad, de que no se libere». La figura de la bruja avanzó hacia mí, pero no tenía miedo. Algo en mi interior me dijo que debía aceptar mi destino. Sabía que mi sangre era la clave para sellar el pacto, pero en ese momento algo se rompió. No pude evitarlo. La bruja se acercó y un grito rasgó el aire. El bosque se llenó de sombras que se alzaban, danzaban alrededor de nosotras. No me importó lo que sucediera. Ya no podía retroceder. El último vistazo que tuve de mi abuela fue antes de que todo se volviera oscuro. Vi su rostro ya no humano, deformado por el poder de la bruja, mientras ella murmuraba las últimas palabras de un hechizo que no podía comprender. Cuando desperté, estaba sola en el bosque. La bruja había desaparecido, mi abuela también. Solo quedaban las sombras, una oscuridad espesa que me observaba desde cada rincón, y la sensación de que el pacto había sido cumplido, de que algo había sido sellado, pero no por mucho tiempo. Historia 5. La bruja del lago Espejo. Nunca me gustaron los lagos. Desde pequeña algo en ellos me aterraba. No era el agua en sí misma, sino lo que se oculta bajo la superficie. Mi abuela solía contarme historias sobre el lago Espejo, un lugar apartado, donde la niebla cubría todo durante la mañana, y la oscuridad parecía persistir incluso durante el día. Ella siempre insistía en que no debía acercarme. «El agua te mira, y no siempre te devuelve lo que ves», me advertía. A pesar de sus advertencias, algo dentro de mí me impulsaba a explorar ese lugar, a ignorar su advertencia. Lo que no sabía es que, a veces, es mejor ignorar ciertas cosas, y a veces, no podemos escapar de lo que está destinado a encontrarnos. Cuando tenía 17 años decidí ir al lago Espejo. Estaba en busca de algo. No sabía exactamente qué, pero sentía que algo en el agua me llamaba. Una tarde, después de la escuela, tomé mi mochila y me dirigí hacia el bosque. El aire estaba cargado de humedad y la niebla comenzaba a descender sobre la tierra. El camino al lago era estrecho, cubierto por árboles altos que se cerraban sobre mí, haciendo que la luz del sol apenas llegara al suelo. Al principio, todo parecía normal. El canto de los pájaros, el murmullo del viento entre las hojas, pero a medida que me acercaba al agua, algo cambió. La atmósfera se volvió densa, como si el aire estuviera cargado de una presión invisible. Al llegar a la orilla, vi el lago por primera vez de cerca, reflejando el cielo gris y las nubes pesadas. El agua era tan tranquila que parecía un espejo perfecto, sin una sola ondulación. Un silencio absoluto lo envolvía todo. Me acerqué más, incapaz de dejar de mirarlo. En el reflejo del agua vi algo que me hizo detenerme en seco. No era mi reflejo. Al principio pensé que era una ilusión, un juego de la luz, pero no. Vi a una mujer, de rostro pálido, con ojos tan oscuros como la noche. Su rostro estaba arrugado, como si estuviera hecha de sombras, y su sonrisa era alargada, casi grotesca. Pensé que debía estar viendo cosas. Mi corazón latía con fuerza, pero no podía apartar la vista. Me acerqué más al agua, casi hipnotizada, y entonces la mujer en el reflejo comenzó a moverse. No era una imagen reflejada, era algo real. Sus ojos se fijaron en mí y sus labios se abrieron para susurrar: «Vienes a mí». Antes de que pudiera reaccionar sentí un tirón, como si algo invisible me hubiera agarrado por la muñeca. Un dolor profundo y frío se extendió por mi brazo y me caí al agua. El contacto con el agua era helado, mucho más frío de lo que debería haber sido, pero lo más aterrador fue lo que sucedió después. La superficie del agua se agrietó, como si un peso invisible la estuviera rompiendo, y una mano fría y esquelética emergió, agarrándome con fuerza. Quise gritar, pero no podía. El agua me envolvía, me tragaba. La figura de la mujer apareció frente a mí, mucho más cerca de lo que debía estar. Sus ojos brillaban y su boca se estiró en una sonrisa malvada.
Te he esperado, dijo, mientras sus dedos fríos se cerraban alrededor de mi cuello. Sentí que mi cuerpo se iba debilitando, como si la vida se estuviera escapando de mí. Tu alma será mía. De repente, un pensamiento se cruzó por mi mente. Mi abuela siempre me dijo que el agua tiene memoria. Fue como una chispa que encendió una llama de claridad en mi mente. Recordé las advertencias de mi abuela. Ella me había hablado sobre las brujas del agua, las que viven en las profundidades, esperando a que alguien se acerque lo suficiente para llevar su alma. Con un esfuerzo desesperado, recordé las palabras que mi abuela me había enseñado en su juventud, un conjuro antiguo para expulsar a los seres del agua. La bruja sonrió, pero en sus ojos había algo de temor. Recité las palabras que mi abuela me había susurrado en su lecho de muerte, palabras que nunca comprendí completamente, pero que ahora sentía en lo más profundo de mi ser. La figura de la bruja comenzó a desvanecerse, pero no antes de que me lanzara una última mirada, una mirada llena de ira y desesperación. «No te escaparás», dijo, mientras su rostro se distorsionaba. «Siempre estaré aquí, esperando». Con un tirón, me liberé del agua y caí sobre la orilla, respirando con dificultad. La bruja desapareció, pero el agua seguía calmada, como si nada hubiera sucedido. Mi cuerpo temblaba y el miedo me envolvía por completo. ¿Qué acababa de suceder? ¿Había sido una alucinación? ¿O realmente había estado cara a cara con algo mucho más antiguo y malicioso? Volví a la ciudad esa noche, sin decirle a nadie lo que había ocurrido. Nadie podría haberme creído, pero cada vez que paso cerca de cualquier cuerpo de agua, no puedo evitar sentir que está observándome, esperando. La bruja del lago espejo no se ha ido, y sé que la próxima vez que vea ese reflejo, no será el agua lo que me devolverá la mirada,